Era una tarde gris en un barrio suburbano donde las casas bordeaban las calles con césped bien cuidado y cercas ordenadas. El tipo de vecindario donde la gente se sabía el nombre de los demás, pero solo compartían bromas pasajeras. El nombre de Caroline no era desconocido aquí, pero tampoco evocaba mucho más que un reconocimiento casual. Había crecido en una de estas casas, enclavada en un ambiente típico de clase media, un lugar donde los sueños a menudo estaban ligados al éxito convencional, la universidad, un trabajo estable, tal vez una familia. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de la pequeña casa de 2 pisos al final de Elmwood Drive, las cosas estaban lejos de ser ordinarias. Caroline, la hija del medio de la familia Henderson, siempre había sido diferente. A los 23 años, era una joven llamativa con cabello largo y castaño rojizo que caía en ondas suaves y ojos agudos y hundidos que parecían contener un mundo de secretos. Su belleza era innegable, pero no era del tipo suave e inocente lo que la hacía querida por los demás. Había algo en su mirada, en su aura, que mantenía a la gente a distancia. Siempre había sido independiente, testaruda y decidida a labrarse su propio camino, a pesar de las expectativas de quienes la rodeaban. Sus padres, Margaret y James Henderson, eran personas trabajadoras y tradicionales. Margaret, maestra de escuela, siempre había creído en el valor de la educación y la integridad moral. James, un mecánico que tenía su propio pequeño taller, valoraba la disciplina y el respeto por la familia. Habían criado a Caroline y a sus 2 hermanos, Michael y Rachel, con estos valores en primer plano. Michael, el mayor, había seguido los pasos de su padre, convirtiéndose en mecánico y trabajando junto a él. Rachel, la más joven, todavía estaba en la escuela secundaria, sobresaliendo en sus estudios con la esperanza de convertirse en doctora. Caroline, sin embargo, había tomado una ruta diferente. Después de la escuela secundaria, incursionó en varios trabajos, pero ninguno de ellos le resultó satisfactorio. Anhelaba algo más, algo que le diera la libertad que buscaba desesperadamente. Fue durante este tiempo que se topó con el mundo de OnlyFans, una plataforma que permitía a los creadores de contenido monetizar su trabajo, a menudo de carácter explícito. Para Caroline, fue perfecto. Le dio control, independencia financiera y un escape de las expectativas mundanas de su familia. Al principio, Caroline mantuvo su nueva profesión en secreto. Sabía que su familia nunca lo entendería ni lo aceptaría. A sus ojos, lo que ella estaba haciendo sería visto como inmoral, degradante. Pero para Caroline, fue empoderador. Ganaba más dinero del que nunca había ganado y disfrutaba de la atención y la admiración que recibía de sus seguidores en línea. Era su forma de liberarse del pequeño y sofocante mundo en el que había crecido. Durante meses, Caroline vivió una doble vida. Durante el día, era la hija rebelde que parecía no poder mantener un trabajo. Y de noche. Era una estrella en ascenso en OnlyFans, ganando dinero y disfrutando de la adoración de extraños. El secretismo la emocionaba, pero también le pesaba mucho. La tensión entre ella y su familia creció a medida que la presionaban para que encontrara un trabajo real para contribuir a la casa, para ser más como Michael o Rachel. Caroline estaba resentida con ellos por ello. Le molestaba la forma en que trataban de moldearla para que fuera algo que no era. El punto de quiebre llegó una noche durante una cena familiar. Margaret, como de costumbre, había empezado a hablar de Caroline sobre su falta de dirección, su negativa a establecerse en una carrera respetable. James, aunque menos vocal, siempre se había sentido decepcionado con sus decisiones y eso se notaba en su silenciosa desaprobación. Rachel y Michael, aunque menos críticos, también tenían un cierto aire de superioridad, sus vidas parecían ir por buen camino. Pero esa noche, algo fue diferente. Caroline se había cansado de las críticas constantes, de los insultos velados, de la forma en que su familia la miraba como si fuera una especie de fracasada. Había terminado de esconderse, de fingir ser alguien que no era. Entonces, en un momento de desafío, soltó la verdad.
Estoy en OnlyFans, dijo, con voz fría y firme. Y gano más dinero del que cualquiera de ustedes jamás ganará. La sala se quedó en silencio. Durante unos segundos, nadie habló, nadie se movió. El rostro de Margaret palideció. ¿Tú? ¿Qué? Ella tartamudeó, con la voz temblorosa de incredulidad. Creo contenido explícito, y la gente me paga por ello, mucha gente. James golpeó la mesa con el puño, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Me estás diciendo que te vendes a ti mismo en línea? ¿Es eso lo que estás haciendo? No es así, replicó Caroline, aunque sabía que a sus ojos era exactamente así. Comenzó a llorar, sus sollozos llenaban la habitación con una tensión pesada y sofocante. Rachel y Michael permanecieron sentados en un silencio atónito, sus rostros reflejaban una mezcla de conmoción y disgusto. «Eres una vergüenza», gritó James, con la voz llena de ira y decepción. «Ya no eres mi hija». Caroline sintió que su corazón se apretaba, pero se negó a dejar que la vieran sufrir. Se levantó de la mesa, con las manos temblorosas, pero su voz era firme. «Ya terminé con esta familia», dijo en voz baja, antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Durante los días siguientes, la casa Henderson fue un campo de batalla de tensión y emociones no resueltas. Margaret trató de acercarse a Caroline, con la esperanza de alejarla de lo que veía como un camino oscuro y peligroso. James, por otro lado, se negó a hablarle, su ira se convirtió en algo más tóxico. Caroline, en respuesta, se aisló aún más, retirándose a su personalidad en línea, donde encontró consuelo y validación de su creciente base de fans, pero el rechazo de su familia asintió con la cabeza. A pesar de su bravuconería, Caroline no podía deshacerse del deseo profundamente arraigado de aceptación, de aprobación. Siempre había sido la marginada, la oveja negra, y ahora parecía que por fin había cortado el último hilo que la unía a su familia. La soledad era insoportable. En las semanas que siguieron, la tensión entre Caroline y su familia se convirtió en una hostilidad abierta. Cada interacción estaba llena de ira, dolor e incomprensión. Margaret y James vieron las decisiones de Caroline como una traición personal, una mancha en la reputación de su familia. Caroline, a su vez, vio su rechazo como una prueba de que nunca la habían amado o aceptado realmente. El punto de quiebre final llegó una fría noche de noviembre. Caroline había llegado tarde a casa después de pasar el día filmando contenido nuevo para sus suscriptores. Cuando entró por la puerta principal, se encontró con su padre, que la había estado esperando en la sala de estar. Su rostro estaba rojo de ira y sus puños estaban apretados a los costados. «Fuera», gruñó. «Ya no eres bienvenido aquí». Caroline se quedó paralizada, con el corazón latiendo en el pecho. Siempre había sabido que este momento llegaría, pero ahora que estaba aquí, no estaba lista para ello. «¿Me estás echando?», preguntó, su voz apenas superior a un susurro. James dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de furia. «Ya no eres mi hija, no eres más que una vergüenza». Caroline sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. Los años de rechazo, las críticas constantes, la sensación de nunca ser lo suficientemente bueno, todo salió a la superficie en una ola cegadora de rabia. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, Caroline agarró un pesado atizador de hierro de la chimenea. Sus movimientos eran rápidos. Alimentada por una rabia que se había estado acumulando dentro de ella durante años. Blandió el atizador con todas sus fuerzas, golpeando a James directamente en la cabeza. Se desplomó en el suelo, la sangre se acumuló alrededor de su cuerpo. Por un momento se hizo el silencio. Caroline se quedó allí, respirando con dificultad, mirando el cuerpo sin vida de su padre. La realidad de lo que acababa de hacer aún no se había asimilado. Caroline se quedó inmóvil en la sala de estar, agarrando el atizador de hierro mientras el cuerpo de su padre yacía desplomado en el suelo.
El sonido de su cráneo crujiendo aún resonaba en su mente y el aroma metálico de la sangre llenaba el aire. Su corazón latía con fuerza, cada latido con el peso de lo que acababa de hacer. Pero ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea, una que nunca pensó que alcanzaría, y la persona que solía ser se le estaba escapando. El súbito crujido de una tabla del piso de arriba la sacó de sus días. Su madre Margaret habría oído el ruido, el impacto del atizador, el desplome de su marido. Caroline se aferró al atizador con más fuerza. Podía oír pasos en las escaleras, lentos y vacilantes, como si su madre no estuviera segura de en qué se estaba metiendo. James, a Margaret le tembló la voz. ¿Qué pasa? La respiración de Caroline se aceleró. No podía dejar que su madre la detuviera, ni ahora, ni después de todo. Había sido empujada al borde del abismo, y en su mente, este era su momento de escape. Su oportunidad de liberarse finalmente del juicio, del rechazo. Cuando Margaret llegó al pie de la escalera, sus ojos se clavaron en el cuerpo de su marido, que yacía inmóvil en el suelo. Un jadeo escapó de sus labios y sus manos volaron hacia su boca con horror. «Oh, Dios mío», susurró. «James». Caroline dio un paso adelante, su voz fría y sin emoción. «Mamá, no deberías haberme empujado». Margaret se volvió para mirar a su hija, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Qué hiciste?», exclamó con la voz quebrada. Caroline no respondió. No había necesidad. En su mente, no había explicación, no había justificación que importara ahora. Había pasado su vida tratando de ser comprendida por estas personas, pero nunca la habían escuchado. Con un rápido movimiento, Caroline levantó el atizador de fuego y lo dejó caer sobre la cabeza de su madre. El sonido del impacto fue repugnante, un golpe sordo cuando el hueso chocó con el metal. Margaret se desplomó en el suelo junto a su marido, su cuerpo se retorció por un momento antes de quedarse quieta. La sangre goteaba de la herida, manchando la alfombra beige debajo de ella. Caroline estaba de pie sobre la respiración pesada de sus padres, con el pecho agitado por una mezcla de adrenalina y rabia. Nunca antes había sentido este tipo de poder, esta sensación de control. Era aterrador, pero también embriagador. Por primera vez en su vida, sintió que tenía la sartén por el mango, pero aún no había terminado. Desde el piso de arriba, podía oír movimiento. Miguel y Raquel. Michael, sus hermanos, seguían en la casa. A estas alturas ya habrían oído el ruido. Sabrían que algo andaba mal. Caroline subió las escaleras lentamente. Cada paso fue deliberado. El atizador de fuego todavía se apretaba en su mano. Podía oír la voz de Rachel desde su dormitorio, temblando de miedo. «Michael, ¿qué está pasando?», preguntó Rachel, su voz apenas un susurro. La puerta de Michael se abrió con un chirrido cuando entró en el pasillo. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban muy abiertos por la confusión y el pavor. «Quédate en tu habitación», le dijo a Rachel, con voz baja pero firme. «Iré a ver qué está pasando». Caroline llegó a lo alto de las escaleras justo cuando Michael se volvió para mirarla. Por un momento se miraron a los ojos y, en ese instante, Michael lo supo. Su mirada se desvió hacia el atizador manchado de sangre en su mano y luego hacia las manchas oscuras en su ropa. Caroline, su voz vaciló llena de incredulidad. «¿Qué hiciste?». Sin decir una palabra, Caroline volvió a blandir el atizador, esta vez con aún más fuerza. Michael trató de levantar los brazos para defenderse, pero era demasiado lento. El hierro golpeó su sien con un crujido repugnante, enviándolo al suelo. Gimió de dolor, la sangre brotaba de la herida mientras luchaba por alejarse. Caroline lo siguió, con una expresión desprovista de emoción. Bajó el atizador una y otra vez, cada golpe más feroz que el anterior, hasta que Michael se quedó quieto. El silencio que siguió fue sofocante. Caroline estaba de pie sobre el cuerpo sin vida de su hermano,
jadeando, con el pecho agitado por el esfuerzo. Podía oír a Rachel sollozando detrás de la puerta de su dormitorio. El sonido era débil, pero inconfundible. Lentamente, Caroline se dio la vuelta y se acercó a la puerta de Rachel. El mango estaba frío bajo su mano cuando lo abrió. Rachel estaba acurrucada en un rincón de la habitación, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y el cuerpo temblando de miedo. «Por favor», suplicó Rachel, su voz apenas audible. «No, por favor». Caroline se acercó y apretó el atizador. Podía sentir que la última pizca de humanidad se desvanecía mientras miraba a su hermana menor. Por un breve momento, vaciló. Rachel siempre había sido la inocente, la que nunca le había hecho daño directamente. Pero en la mente de Caroline, todos eran parte de la misma familia, la misma prisión que la había asfixiado durante años. Con un solo movimiento rápido, Caroline levantó el atizador y lo dejó caer sobre la cabeza de Rachel. La niña soltó un pequeño grito antes de desplomarse en el suelo, su cuerpo inmóvil mientras la sangre comenzaba a acumularse a su alrededor. La casa estaba ahora inquietantemente silenciosa. El único sonido era la respiración entrecortada de Caroline mientras permanecía de pie en medio de la carnicería, con su familia muerta a su alrededor. La comprensión de lo que había hecho comenzó a introducirse en su mente, pero en lugar de pánico, sintió una extraña sensación de calma. Se acabó. El tormento, el juicio, el rechazo. Todo había terminado. Pero sabía que no podía quedarse allí. Ni con los cuerpos, ni con la sangre. Tuvo que irse. Caroline se movió por la casa aturdida, recogiendo sus cosas. Su teléfono, su billetera, una muda de ropa. Apenas se dio cuenta de lo que estaba haciendo, su mente insensible al horror de sus acciones. Salió de la casa y se adentró en la fría noche de noviembre, con el corazón acelerado mientras caminaba por la tranquila calle suburbana. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba alejarse lo más posible. Durante los días siguientes, Caroline estuvo prófuga. Se movía de pueblo en pueblo, alojándose en moteles baratos, usando dinero en efectivo para evitar dejar rastro. Miraba las noticias obsesivamente, esperando el inevitable informe de los asesinatos de su familia cuando finalmente llegara. Era surrealista ver su propio rostro en la pantalla, etiquetada como sospechosa de los brutales asesinatos, pero a pesar de sus intentos de esconderse, la policía se estaba acercando. No tardaron mucho en rastrear sus movimientos, y en una fría mañana lluviosa, la encontraron escondida en un motel en las afueras de un pequeño pueblo. Caroline no se resistió cuando la arrestaron, de hecho, apenas reaccionó. Era como si la gravedad de sus acciones finalmente la hubiera alcanzado, y ya no fuera la mujer desafiante y enojada que había asesinado a su familia. En cambio, parecía hueca, desapegada de la realidad, como si algo dentro de ella se hubiera roto. El juicio que siguió fue un espectáculo mediático. Caroline se hizo famosa por ser la única asesina de los fans y su historia cautivó al público. Pero a medida que se desarrollaba el juicio, quedó claro que algo había cambiado en Caroline. Ya no parecía ser la joven rebelde y segura de sí misma que una vez fue. En cambio, había caído en un estado de locura. Durante el juicio, Caroline a menudo estallaba en ataques de risa histérica, con los ojos desorbitados y desenfocados. Murmuraba para sí misma, sus palabras incoherentes e inconexas, como si estuviera atrapada en un mundo de su propia creación. Su mente, una vez aguda y calculadora, se había deteriorado, consumida por el peso de lo que había hecho. Su abogado defensor intentó argumentar que Caroline había sufrido un brote psicótico, que el trauma del rechazo de su familia y la presión de su vida secreta la habían llevado a la locura. Pero la fiscalía pintó un panorama diferente, un asesino frío y calculador que había asesinado a su familia a sangre fría. Al final, el jurado declaró a Caroline culpable de todos los cargos. El juez, aunque reconoció su estado mental, la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La rabia que había alimentado sus acciones se había extinguido hacía mucho tiempo, dejando tras de sí un cascarón hueco y roto. Al final, no fue solo su familia la que fue destruida, fue la propia Caroline. Condenada a cadena perpetua, el espíritu rebelde de Caroline quedó reducido a una existencia vacía tras las rejas, siempre atormentada por la violencia que desató. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.